Bueno, pues bienvenidos a su segunda sesión del taller de abundancia. Luis, ¿cómo estás? ¿Me puedes compartir cómo te fue esta semana? ¿Si hiciste algún cambio de las tareas? Perdón, me estaba acomodando aquí. Sí, empecé a empezar ya a escribir algunas cosas. Ok. No, realmente no terminé todo, pero antes ese ejercicio lo hacía, pero como que lo hacía más rápido, ¿no? Lo que se me ocurría lo iba escribiendo. Entonces ahora quise darme como la pauta de hacerlo más despacio, analizarlo. Y bueno, va poco a poco. Ya me compré mis cartelones, que son los que siempre lo hago, y los pego para estarme siempre recordando. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces el día de hoy con los hábitos financieros saludables. Si bien es importante tener como en el radar qué estoy haciendo, porque de ahí surge que nosotros podamos realmente vibrar en esa abundancia y no tanto como algo externo a mí o algo que hay gente que por suerte le pase, sino más bien en el entendimiento de causa y efecto. ¿Qué estoy haciendo y a dónde me estoy llevando? Objetivo, resultado, ¿no? Entonces, hoy quise compartirles estos hábitos para que realmente puedan empezar a crear ese mapeo de por si voy bien, si ya me estoy acercando o si de plano estoy súper lejos, pero no tanto ni por merecimiento ni por temas externos, ¿no? Inclusive podríamos hablar de un gobierno, de un país, de un mundo, ¿no? Y eso es lo que queremos que empecemos a cambiar en nuestra esencia, en el entendimiento que todos somos seres abundantes, pero aquí lo que queremos ir viendo es qué hábitos hoy no me están llevando hacia donde yo quiero ir o estar, ¿va? Entonces vamos a empezar definiendo como tal lo que es la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, no solamente nos referimos a esa abundancia financiera como tal, sino más bien algo más grande, no nada más dinero, sino acciones o inversiones o bienes materiales. Eso, igual ahorita Vicky me ayudará como a darle más sustento. No es que esté mal, al contrario, sino más bien el dinero, inversiones, bienes raíces, bienes materiales, todo lo que conlleve la parte material, tiene que ver con resultado. Prácticamente es la consecuencia de una mente apacible, una mente abundante, unos hábitos que me llevan y entonces el resultado es el dinero o la riqueza material, pero eso como prácticamente como un resultado. Entonces, inclusive puede haber gente que tenga el dinero y no sea abundante. Entonces, ahí es donde queremos como definir lo que es abundancia, porque no nada más es el tema financiero, esa es la consecuencia, ese es el resultado. Y como tal, si queremos una abundancia que perdure en el tiempo, pues requerimos también anclar esas sensaciones y esos pensamientos y esas vacunas a la abundancia como tal. Entonces, aquí ya entendiéndose que la abundancia no nada más es la parte material, sino es un todo y que tiene que ver con las relaciones, con el amor, inclusive aquí es el primer quiebre que te quiero compartir. La abundancia como tal es ser tu generador de bienestar. Ser tu generador de bienestar. Llámese paz, armonía, buena alimentación, buenos pensamientos. Desde ahí empezamos a ser abundantes. Entonces, desde ahí es este aspecto de vida en donde yo puedo decir, soy abundante, soy carente. Eh, y, y no nada más como en la parte mental, ¿no? Sino en todo lo que conlleva. Si nosotros nos hacemos conscientes,
yo me acuerdo mucho, y se los quiero compartir, que eso fue algo que le dio un giro, una vuelta. Cuando yo me divorcié del papá de Mariana, en mí había una sensación de ansiedad, literal, en donde yo decía, ¿cómo le voy a hacer con una niña, no? Y apenas voy a aprender, ¿no? Y, o sea, estaba en ese momento de la vida donde, pues claro, antes tenía algo muy resuelto, en donde tenía un spa, donde me daba, ¿no? Mis preocupaciones era irme a McAllen, porque pues como vivía en Saltillo, ¿no? Pues Estados Unidos nos queda a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces era como, esas eran mis preocupaciones, ¿cuándo me voy a ir? ¿No? Y luego la preocupación fue la leche que le caiga bien a mi hija, porque en ese momento la parte era la más cara porque era la intolerante y porque era, claro, era parte de todo el contexto de, ¿no? de lo que estaba pasando. Ella también le estaba transmitiendo todo el evento. Entonces, yo me acuerdo mucho que en esa ocasión fue un clic en donde una de mis maestras, yo cuando le hablo, digo, ¿qué voy a hacer? Y con Mariana, ella está muy chiquita, y entonces ella voltea y me dice, pues yo no sé por qué te estás preocupando tanto si cada quien tiene su dotación cuando llega al mundo, o sea, ella ya tiene sus necesidades cubiertas, ¿no? O sea, tú te estás preocupando porque tienes una mente carente y no te estás dando cuenta que ella ya está proveída, ella va a tener lo que necesita por el simple hecho de que cuando nosotros llegamos a este plano, ¿no? Ya traemos nuestros anticuerpos, vacunas, ¿no? En donde podemos ser sustentados. Y sí, ella también dice, yo creo que trae buen karma, así que trae una buena dotación, ¿no? Entonces, pero ahí para mí fue un clic en donde en lugar de ver a mi hija carente, la vi abundante. Y eso fue la única diferencia en donde dice, claro, pues ella está sostenida por algo más grande que nosotros y ella viene a esta vida pues a evolucionar y trae sus anticuerpos, trae sus herramientas, trae su cuenta cósmica, ¿no? O sea, en donde pues ahí están, no están ceros. Y realmente, o sea, compartirles que pues ha sido una niña muy bendecida por todos lados y que finalmente siempre ha tenido como ese apoyo y esa contención, inclusive del papá, nunca fue algo que fuera como abandono o rechazo, ¿no? Y él siempre ha estado ahí, siempre ha dado su pensión, pero todo tuvo que ver desde la mirada que yo le estaba dando, ¿no? Y, o sea, una mirada carente o una mirada abundante. Entonces, desde ahí, vernos a nosotros como en esa ancla de merecimiento, ¿no? Te pongo ese ejemplo, pero ahora quiero que tú lo pases a tu vida, ¿no? ¿Tú cómo te ves tú a ti mismo o a ti misma? ¿Como alguien carente o como alguien, pues sí, yo sí, cierto, pues yo tengo, o sea, es como decir, tengo un papá celestial máster, ¿no? Que tiene todo, entonces como para qué me la ando complicando si él me va a proveer, ¿no? Es cuestión de que lo pida y obviamente no se trata de sentarme y pensar que las cosas van a pasar solas, ¿no? Es ahí donde vienen los hábitos. Uh-huh. Y entonces, no saliste, Luis. No me fijé. Entonces, desde ahí partir a que somos personas merecedoras, ¿no? Que cuando nosotros tenemos esa sensación mental en donde no merezco, eso es un ancla de una energía súper mundana, vieja, y que ha sido heredada de generaciones a generaciones. Entonces aquí también es donde quiero que ustedes puedan tener ese parteaguas de rompimiento en donde soy merecedor por el simple hecho de venir a la tierra, ¿no? Y es como cuando llegas a un trabajo, ¿no? Y que te dicen, bueno, a ver, te voy a dar el uniforme, aquí está, tienes el de gastos médicos y firma el contratito. Bueno, así es como llegamos acá, es como, bueno, a ver, ahí están tus dotaciones, vas a bajar al plano terrenal, vas a evolucionar y aquí está tus provisiones, ¿no? Entonces, exactamente, y eso hace un cambio en distinción abismal en lo que pueda yo pensar en mi mente de si soy carente o abundante. Entonces, partiendo de una parte importantísima en donde somos merecedores por el simple hecho de estar acá,
y venir a trascender, eso es un gran valor que nos tendríamos también que dar, ¿no? Inclusive ser valientes, ¿no? Porque aprendemos con dolor, ¿no? La intención sería hoy empezar a aprender ya sin ese dolor o sufrimiento, pero simplemente venir a la tierra es tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Todo implica una evolución y esa evolución es pagar un precio, cual no estamos como muy condicionados. Entonces, les pongo otro ejemplo, ¿no? Hace poco yo estaba con uno de mis colegas y le digo, oye, quiero sesiones contigo. Y me dijo, ¿estás segura? Sí, estoy segura que quieres seguir. Venga, sí, lo que tengo que hacer, esto es vida y mientras pueda, tengo un corazón que respire, ¿no? Puedo seguir haciendo esa transformación. Y entonces me dice, pues qué valiente, porque ya has quitado muchas capas, ya has avanzado mucho y pues prácticamente estás sanada ya de ir, ¿no? A lo fuerte, ¿no? ¿Me escuchan? Es que me pareció inestable. Perdón. Entonces, lo que el punto fue que yo le decía, sí, venga, estoy lista para seguir trabajando. Entonces dice, bueno, pues eso hay que tener valor, ¿no? Y es justo lo mismo que pasa cuando llegamos al plano terrenal, o sea, en lugar de vernos como personas indefensas, victimosas, verte como alguien de, pues tengo mucho valor porque vine a la tierra, ¿no? Y vine a transformarme y vine a evolucionarme. Y eso implica que, pues voy a pagar precios pues de soltar, de perder, de aprender. Entonces, desde ahí también es regalarnos una mirada muy diferente en el entendimiento de soy merecedor y además soy valiente, porque estoy transitando en este plan. Entonces, aquí lo importante sería empezar a drenar nuestra mente, por eso te hago estas dos distinciones importantes, una en el tema de merecimiento y la otra en el tema de tener este valor y sobre todo valorar la vida humana, ¿no? Como tal, como hoy eres un ser pensante, esa es la distinción que tenemos entre un perro, un gato, ¿no? Donde esa distinción te hace ser un ser muy abundante porque puedes tener ese mecanismo mental en donde te pueda llevar a crear, a hacer más cosas. Entonces aquí tenemos la parte de las afirmaciones que finalmente se convierten en creencias. Entonces, justo lo que te estoy compartiendo el día de hoy, cómo yo puedo darle la vuelta, hacer la diferencia, cómo quizás hoy te estés dando cuenta que, pues sí, fíjate, Marta, que yo sí me sentía como muy en victimismo, muy en no merecimiento. Bueno, pero solo es una creencia. Basta que la cambiemos para que empecemos a ver esa mirada de amor, en donde entendemos que todos venimos de ese amor, todos venimos a vivenciar y experimentar el amor, y el amor es abundancia. El amor es eso, la abundancia, y la consecuencia será pues que vengan las cosas materiales, pero en el entendimiento que es abundancia. Una cosa es tener dinero, como les decía, y la otra es ser abundante. La riqueza es temporal, mientras que la abundancia es permanente. Eso es lo que quiero que hoy nos podamos llevar. Y te lo digo también desde este espejo, ¿no? Es como, yo ya no quiero esa parte de hoy sí tengo, mañana no tengo, ¿no? O sea, o hoy estoy bien y mañana no. O hoy tengo buena salud y mañana no. O hoy tengo buena emoción, pero mañana no. Hoy tengo dinero, pero mañana no. Esa es nuestra invitación y creo que es lo que quiero que te lleves el día de hoy de mi parte, en donde tú puedas hacer esa afirmación mental, en donde digas, voy por la abundancia, lo quiero permanente, quiero vibrar ahí todo el tiempo, quiero estar y permanecer y pertenecer a esa abundancia, pero permanente. Se entiende que venimos a evolucionar y que nada es estático. Y que parte de este aprendizaje es, bueno, lo pierdo, lo valoro. Ya no está, hago cambios, no me muevo de lugar. Todo el tiempo eso es el venir a vivir, ¿no? Si no, pues estuviéramos muertos en vida, no viviríamos nada, no nos pasaría nada, pero no aprenderíamos. Pero una cosa es ver el evento
como algo que me pueda dar la pauta de seguir evolucionando, y otra cosa es ver el evento como una tragedia. Esa es la diferencia en verlo permanente o en esa inestabilidad, ¿no? Porque tú puedes saber que, esto es algo que tengo que aprender, pero no me está dejando de ser abundante, sigo siendo abundante a pesar de este evento. Entonces ahí ya lo haces permanente, ¿no? Porque permanente no es, entonces nunca más voy a tener problemas económicos y nunca más voy a tener problemas de relaciones interpersonales y nunca más, bueno, querida, entonces ya tendríamos alas, ya anduviéramos en otros niveles, ¿no? Mientras estemos acá, hay trabajo que hacer. Pero claro que puedes vivir en esa abundancia de amistades, de relaciones, de estar en un bien, sobre todo algo que no te dan en el exterior, es que aún con el caos, tú puedas llegar a tener esta paz interior. Y eso también es abundancia. Entonces, la abundancia también es una experiencia que es interna, ¿no? Y es independiente de cuántas cosas tengas, ¿no? Cuántos estamos conectados a nosotros mismos y tenemos esa conciencia, podemos ser abundantes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero estamos tan familiarizados al caos, al ruido, al problema, a, a la perturbación mental y a la perturbación o toxicidad del exterior, que prácticamente solo es un reflejo de lo que somos. Y eso nos hace pensar que vivir así está bien. Y cuando tenemos unos silencios, nos dan miedo, no podemos, pues como, ay, qué miedo, ya me voy a morir, porque todo está muy bien, se me hace que ya voy a estirar la pata porque todo está muy en armonía, ¿no? A ese grado tenemos esa separatividad de la paz interior, cuando en realidad la paz interior puede ser ese silencio que llena, no es un silencio que te genera conflicto, es un silencio que te llena, es un silencio que te hace sentir gozoso. Y ahí es donde les digo que esa también es lo que va a regir tu abundancia. Por eso es tan importante trabajar con nuestra propia paz. En particular, les puedo compartir que durante el año pasado y lo que llevaba de para mí fue como, me estaba como muy en perturbación porque estaba muy al exterior. No supe en qué momento negocié mi centro, no supe, ¿no? El punto es que cuando ya tenía todos los caos afuera, ¿no? Fue cuando me di cuenta que dije, ay, creo que no sé en qué momento ya me perdí, ¿no? Y hoy que estoy regresando a esa interioridad, a ese recordatorio, porque realmente nosotros solo les estamos compartiendo algo que, como les dije en la sesión pasada, esa sabiduría ya la tienes en tu interior, solo es un recordatorio. ¿Sí? Y cuando volví a conectarme, digo, ya me acordé que los silencios son buenos. Ya me acordé que hay un proveedor más grande que yo, que ando haciendo la de Dios yo solita. Ya me acordé, ¿no? Entonces, es esa reconexión ya me acordé que quiero vibrar con gente que esté en mi mismo canal. Sí, ya me acordé. No, ya me acordé que me andaba desconectando. Entonces, cuando vuelves a sentir esa paz, es como si te volvieras a enchufar, ¿no? A esa divinidad y todo se va alineando, pensamientos, corporalidad, salud física, salud emocional y todo tu entorno. Entonces, eso es la abundancia que hoy en día yo te quiero compartir y dejarte como tal en semillitas, ¿no? En que tú puedas darte cuenta o analizarte un poco en qué tan abundante estás siendo, qué tan merecedor o merecedora te estás sintiendo y qué tan familiarizado estás con la paz. Y bueno, vamos a ver rápidamente estos hábitos que nos van a llevar a que lo podamos lograr, ¿no? Vive desde el amor y no desde el miedo, ¿no? Esto se escucha como muy trillado quizás si te estoy hablando de, ay, sí, vamos a ser todos muy felices. No, amor es pensar en tu bienestar, pero también en el bienestar del otro. Eso es amor, es como yo quiero estar bien y me encargo de mi bienestar porque es lo que me corresponde, pero también quiero que el otro esté bien. En cuestión, aquí te puedo compartir con mi pareja que los dos veníamos como de familias
con estereotipos muy marcados, ¿no? Hombres proveedores, mujeres amas de casa, ambos lados, ¿no? Y entonces, ahora que nosotros lo estamos haciendo diferente, no deja de caer esa parte en donde el inconsciente nos lleva a lo que nosotros aprendimos, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo ya estaba como agotadísima en el tema casa, hogar, y él estaba agotadísimo en el tema de proteger, ¿no? Entonces cuando también yo le digo, a ver, vamos, ¿qué estamos haciendo? Porque en la mente los dos estamos trabajando arduamente, pero estamos muy cansados. Entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Y justo fue cuando él me dice, pues es que yo no lo había visto así. Cuando le dije, es que nosotros los dos nos necesitamos involucrar. Hay que romper ese paradigma. Y además los dos trabajamos, pero también los dos podemos involucrarnos en un hogar. Y entonces ahí es donde pudimos vibrar en donde yo quiero estar bien, pero también quiero que tú estés bien, ¿no? O sea, no es así como, ah, bueno, pues que él me mantenga y si se infarta, pues eso es su problema, no el mío. ¿No? Eso es no pensar en el otro. Entonces, eso no es vivir en amor. Vivir en amor es donde primero me interesa mi bienestar, porque estando yo bien, entonces puedo ser mejor calidad, ¿no? Al exterior. Pero también en el exterior, ¿cómo quieres ser o contener a las demás personas? Ser coherente con tus valores, ¿no? Siempre lo digo en mis talleres, es importantísimo que al menos tengas 3, 5 sería el máximo, pero al menos 3 valores que para ti sean así, VIP, los más importantes, que no los vas a negociar, que quizás podrás negociar otros, pero esos son tu temple, ¿no? Sé, por ejemplo, en mi caso, la honestidad y el amor son uno de mis pilares, eso no los negocio en mis relaciones. De hecho, cuando se ven tambaleantes, es cuando suelto una relación, ¿no? Porque ahí es donde digo, creo que aquí ya no está vibrando en el valor que para mí es importante. Ojo, no es que mis valores sean más importantes que los tuyos, no, es que nos regimos a algo que para ti es importante y eso es suficiente, ¿no? Entonces es importante tener esta claridad. Agradecer las cosas buenas que tienes en tu vida y agradecer también los aprendizajes del camino. Bendiciones, ¿no? O sea, hoy en día, el viernes fui y le compré justo a mi hija unas sandalias y bueno, todavía hasta la fecha, en la mañana me lo siguió agradeciendo. Entonces me decía, mamá, es que me encantaron, en verdad soy afortunada de tenerte. Mamá, es que en verdad, o sea, aparte encontramos las que yo quería y combinan con todos mis vestidos, o sea, pero para ella le daba una apreciación, no nada más como, pues eres mi mamá y es tu chamba y dale, ¿no? No, sino esa apreciación de decir, inclusive sus palabras, soy muy afortunada y aparte los encontramos, ¿no? Entonces, en ese ancla, en esa energía de decir, pues sí, porque me llegan las cosas porque soy merecedora. Ahí es donde está el ancla en decir, lo voy a tener porque va a llegar, porque ahí estoy vibrando. Y los aprendizajes, en lugar de verlos como, porque a mí, porque todo lo malo me pasa, y entonces soy una muy mala persona porque todas mis proyecciones están siendo malas. No, es como, a ver, vamos a respirar, y ya bajé de vibración. Es como reconocer los errores, corrigiéndolos gustosamente, generosamente, ¿no? Es decir, pues andaba regando, pues yo soy humano, ¿no? Y a eso vengo a aprender, pues, eso quiere decir que tengo derecho a regarla, bueno, nada más lo redirecciona y volvemos a anclar. Pero no verlo como un drama, no verlo como algo traumático, sino más bien aprendizaje del camino. ¿Qué puedo hacer diferente? Y que aceptar y disfrutar el proceso, eso es sumamente importantísimo. ¿Sí? Si quiero tener una casa, y bueno, justo ayer se lo compartí a Rubén, le decía, acabar desgastados por una meta, tampoco lo veo como en suma en tu vida, ¿no? Es decir, sí vamos a estar en la casa, pero pues infartados, con diabetes, mala salud, ¿no? Pues dices, vale la pena, ¿no? O sea, ahí es donde no lo cuestionamos. Entonces, y claro, hay que soñar en grande, esto no es para que te limites,
pero con esa conciencia de que no puedo negociar mi bienestar. Y mi bienestar implica disfrutar el proceso, ¿no? Es decir, venga, si voy a hacer ejercicio y quiero bajar de peso, está bien, me voy a levantar con la actitud y voy a disfrutarlo, no lo voy a padecer, o sea, no voy a llegar todos los días de genio a hacer ejercicio, no, pues eso es una elección y puedo llegar contentísima, eso depende de mí, entonces es tener esa capacidad de disfrutar el proceso, y el proceso yo le llamaría vida. Dar y recibir, darte la pauta del entendimiento de que no puedo ser solo sanguijuela, ¿no? Sino más bien es yo doy, recibo, yo doy, recibo, doy, recibo. No tengas miedo a soñar y a ponerte expectativas, ¿no? Es como les decía ahorita, pónganse retos, pónganse metas grandes. Y lo peor que puede pasar es que a lo mejor no lo logres, pero el simple hecho que hayas simplemente el punto A al punto B. Si yo estoy de aquí y quiero llegar acá, esta es mi limitación, ¿no? Pero si yo me digo, bueno, pero quiero llegar a la D, bueno, pues entonces ya mi panorama ya se hizo más grande. Y a lo mejor llego al C, no llego ni al B ni al D, llego al C. Pero al haber pensado en el D, me hizo estirarme un poquito más. Entonces eso ya valió la pena, ¿no? Y si lo logras, también, eso está extraordinario, ¿no? No está limitante, pero no, a veces digo, ay, ¿cómo va? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a llegar ahí? Ahí ya te estás limitando, ¿no? O sea, ponte una meta y haz tu mayor esfuerzo y pon todo lo de ti y luego sueltas el resultado. Y si llegas a la B, C, D, está extraordinario, pero sabiéndote que eres mejor que el día de ayer y no en competencia al exterior, sino más bien tú saber que, mira, ya me estiré un poquito más, ya avancé, ya, y esos avances cortos nos pueden llegar a ser pues, tener el resultado que nosotros queremos como tal, ¿no? Y por último, enfocarte en el qué y no tanto en el cómo. O sea, ¿cuál es el objetivo? No te vayas a las formas, ¿no? Sino más bien vete al fondo, la intención. ¿Cuál es la intención de lo que estás haciendo? ¿Para qué quieres la casa? ¿Para qué quieres paz interior? ¿Cuál es el fondo? ¿Para qué quisieras bienestar? ¿Para qué quisieras tener dinero? Pues es que quiero paz. Ok, bueno, está bien que le pongas el símbolo, pero el entendimiento es que eso es un símbolo y que el fondo o la intención sería crear tú esa paz y en consecuencia el dinero. Hay abundancia para todos, o sea, simplemente echa un vistazo al mundo, tienes un sol, tienes mares, tienes volcanes, tienes bosques, tienes desiertos, o sea, en verdad, no, es también esa creencia limitante, ¿no? En donde el mundo es solo un reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros estamos pensando en carente, nosotros también lo estamos acabando el mundo, pero por la mente carente, no tanto porque el mundo se esté acabando. El mundo tiene una capacidad de regeneración impresionante, ¿no? Como lo tenemos nosotros, pero eso también tiene que ver con la creencia. O sea, si yo pienso que el mundo me lo estoy acabando, ¿qué creen que va a pasar? Si yo pienso que el mundo es abundante y aparte se regenera y tiene una madre tierra que nos alimenta, pues ¿qué podríamos pensar? ¿Por qué podríamos pensar que no somos abundantes? Fíjense cómo, o sea, inclusive la mercadotecnia, ¿no? Entonces, como todo eso implica, inclusive también el tema, si nos vamos más a profundidad, los fármacos, la comida chatarra, ¿no? Pues es parte de un sistema humano, donde no tiene nada que ver con algo universal, celestial, no, es algo humano, pero esas son las industrias que más dejan, te enferman y luego te venden, ¿no? Los medicamentos. ¿Quién gana? Y entonces, ¿es el mundo o es una mente que está sacando la abundancia de una manera, pues, donde no hay bienestar? Eso es lo que quiero que también te vayas llevando en conciencia. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es dónde estás parado? ¿No? Y muéstrate el mundo tal y como eres. Definitivamente la abundancia es algo que a nosotros nos define como la autenticidad que yo pueda hacer. Lo más importante es que tú te des la pauta de ser abundante. ¿Ok?
Bueno, aquí es tiempo de conversar. No sé si quieren rápidamente para darle el tiempo a Vicky. Pam, no sé si puedas hablar, o Luis, si tienes ya incorporado alguno de estos hábitos o qué podrías hacer para trabajar. Si bien también, si no pueden hablar, igual y se lo pueden llevar de tarea, ¿no? O como apunten las preguntas, solo para que esto sea como el resumen de cómo están tus hábitos, dónde está el trabajo, dónde están tus áreas de oportunidad y dónde lo que ya está anclado es reafirmar que voy bien y solo hacer los cambios a lo que todavía no. ¿Va? Y esta actividad es un audio que les voy a compartir para que se lo lleven de tarea, porque dura como 20 minutos. Es de Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana en donde son las palabras de mayor vibración, pero justo este es para la abundancia. Entonces, mi recomendación es que al menos lo hagan 3 meses diario. Sí, o sea, no se lo negocien. 3 veces, digo, 3 meses diario para que empiecen también a hacer esos cambios mentales en donde empieces a dar de comer a tu mente de una manera sana. ¿Okay? Y por último, te comparto este decreto, ¿no? Para que también lo puedas decir diariamente con muchísima conciencia, inclusive si puedes como respirar como conscientemente, ¿no? En donde digas, me limpio, suelto toxicidad y empiezas, como merezco y acepto y recibo con alegría toda la abundancia, riqueza y prosperidad que el universo tiene para dar. Es como esa ancla en donde reafirmo el merecimiento, reafirmo que tengo un súper proveedor y que solamente es cuestión de que yo me pueda alinear. ¿Okay? Y por último, ya decirles la frase, la abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que nos conectamos. Eso es algo importantísimo, entendimiento que la carencia es la mente, no es lo que está en tu entorno. Entonces, si yo no estoy vibrando en esa abundancia es porque me desconecté. Y entonces aquí solo es reconectar, conectar y decir, ay, es que andaba un poco perdida, pero miren, ya me conecté y entonces tengo mis suministros, tengo mi mente, pero es importante trabajar con los hábitos, a trabajar con la mente, trabajar con esas creencias que hoy quizás son los que te están frenando y hacer esa conexión. Entonces esa conexión nos va a ayudar esta parte de Ho'oponopono que te estoy compartiendo, más este decreto que lo hagas diario para que tú también puedas ir cambiando las memorias mentales y que tu cuerpo también se vaya modificando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Fui muy clara? Ok, bien, listo. Dejo a Vicky. Gracias. ¿Me ayudas para poder compartir? ¿Ya pudiste? Sí, todo claro, dice Pablo. Sí, ya. Gracias. Okay. Pues excelente. Muchas gracias, Marta. Y pues estamos aquí y ya iniciamos con, justamente entramos al laberinto la semana pasada con, a ver, dónde estamos plantados, cómo nos sentimos, qué creencias tenemos. Lo ideal es que ya hayan comenzado también a registrar sus ingresos y sus gastos. Muy probablemente ya comenzaron a identificar ciertos hábitos, ciertas fugas incluso, ciertas formas de actuar de cada uno de ustedes. Entonces, me interesa mucho que comenzara en esta sesión Marta, sobre todo porque vamos a empezar a hablar o entender muy bien la abundancia tal cual como nos la explicaba, y hay 2 hábitos financieros de alguna manera que quiero compartir el día de hoy que tienen que ver con estas frases, ¿no? Desde pues el tema de ahorro y el tema de identificar muy bien pues que tengamos deudas sanas, deudas saludables también. Y
les comparto, ¿no? Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Entonces, ahí otra vez estamos hablando de abundancia. No es nada más, estoy amarradísimo y no gasto ni un solo peso y no me doy mis gustos y no comparto con mi familia y no me voy de vacaciones porque no hay dinero. Entonces, otra vez, es esa mentalidad de carencia. Y la segunda, no gastes tu dinero antes de ganarlo. También eso es bien importante. Entonces, vamos a comenzar con esos dos. Ok. Aquí está. Y es que, bueno, reforzar, ¿no? Estamos como entrelazando lo que platicábamos también la semana pasada y este es un constante recordatorio de siempre tener identificados nuestros pensamientos, nuestras formas o sea, de cómo hablamos del dinero y que recuerden sonreír siempre al dinero, ¿no? Este es un recordatorio. Ya debimos de haber tenido nuestro control, un registro de ingresos y gastos. Ya debimos de haber calculado el factor late, que creo que no les comenté que era, este es un concepto de un libro que justamente se llama el factor late. Y este factor late, el autor dice que si eres capaz pues de comprarte, por ejemplo, un cafecito todos los días en algún establecimiento, pues eres capaz de llegar a obtener muchísimos objetivos y metas más grandes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos referimos nuevamente a tu sesión cero, en donde yo te decía, vamos a tomar decisiones anuales, vamos a anualizar nuestras decisiones y así también nuestros ingresos y gastos, que es uno de los hábitos que vamos a ver el día de hoy. Es decir, no son los 50 pesos de hoy que gasté, son los 50 pesos multiplicados por 7 multiplicados por 4 o multiplicados por los 365 días del año, ¿no? Y calcular el patrimonio real, que ya platicábamos también en la sesión cero, de ir identificando todos nuestros activos y nuestros pasivos. Eso nos da muchísima acción. Ahora, ¿por qué también este recordatorio en donde yo les decía, bueno, pues muchas de las cosas que vamos a ver en este taller ya las has escuchado? Les quiero compartir que hay una estadística en donde se dice que el 70% de las personas que ganan la lotería al cabo de 5 años vuelven a estar en su situación inicial. Es decir, el hecho de ganar más no quiere decir que ya vamos a cumplir nuestros objetivos o que ya vamos a obtener una calidad de vida que queremos de manera permanente. Es el cambio de mentalidad lo que nos va a hacer esta situación y este cambio. Ok, entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre todo del tema de ahorro y fondo de abundancia. Hay muchos, pues tanto gurús financieros como personas o asesores también financieros que nos hablan mucho del fondo de emergencia. Y nuevamente, vibrando en esta otra mentalidad, pues yo le cambié el nombre y yo le llamo fondo de abundancia. Porque, ¿qué pasa si nosotros tenemos un fondo para emergencias? Pues vamos a tener emergencias, ¿no? Vamos a tener muchas emergencias porque estamos reservando ese dinero para ello, para esas urgencias que de repente no queremos que sucedan, porque principalmente es la mentalidad que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos o generamos un fondo de abundancia, pues implica totalmente lo opuesto, es decir, tenemos ese dinero para tomar mejores decisiones desde el amor. Entonces, ¿qué es el ahorro? Pues el ahorro es esa diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. ¿Y por qué va relacionado con nuestro fondo de abundancia? Porque pues al final si nosotros tenemos o gastamos más de lo que ganamos, hay muy pocas probabilidades de que se tenga ese fondo de abundancia. Ese fondo de abundancia que nos va a permitir tener esa libertad financiera. Y esa libertad financiera, yo la relaciono mucho, como les decía, a esa toma de decisiones, en donde si yo estoy en un trabajo donde no estoy a gusto, pero voy a seguir ahí porque no tengo de otra, porque resulta que el sueldo que yo estoy percibiendo depende de la escuela de mis hijos, la comida de mi familia, etcétera, pues me va a amarrar y entonces me voy a sentir prisionero o prisionera de ese ingreso, porque no tengo esa reserva de abundancia. ¿Para qué nos sirve? Pues para cubrir gastos imprevistos, para invertir en ti mismo, para desarrollar un proyecto, como yo te decía, o sea, al final cuando te empiezas a acumular de ese fondo de abundancia, pues es el happy problem de decir, ¿qué hago con este dinero
que va vibrando con nuestra meta. Por eso también platicábamos en la sesión anterior de tener ese objetivo más allá de las metas pues normalitas que nos pudiéramos establecer, esa meta o ese sueño grande que va ligado a ese cumplimiento. Entonces, hay quien dice, bueno, ten un fondo de abundancia de 3 meses, incluso ahora en época de pandemia decían, no, es que tiene que ser de 6 meses, tienes que ampliarlo cada vez más. A mí no me gusta establecer un plazo porque depende mucho de cada una de las personas. Ese fondo de abundancia tiene que ser un fondo que a ti te dé tranquilidad. Si 3 meses te da tranquilidad, está bien para ti. Si 6 meses te da tranquilidad, también está bien para ti. Lo que sí no recomiendo es tener gran cantidad de acumulación en tu fondo de abundancia, porque creo que también el dinero pues tiene que fluir, es energía que está fluyendo y que de esa manera tú puedes estar incrementándolo. Entonces, sí vas a establecer como esa meta de fondo de abundancia. ¿De qué manera? Pues teniendo un presupuesto. Pero antes que entablar o enfocarme al tema de presupuesto, que sería también un hábito que me gustaría dejarte el día de hoy que pudieras establecer, vamos a hablar de cómo mejorar nuestro tema de ahorro, cómo comenzarlo a hacer si es que no lo haces, o cómo mejorar esa práctica. Vamos a domiciliar el ahorro. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las compañías ahora, no? Llámese Netflix, incluso, bueno, ya está la luz. Nos dice, bueno, pues ya automáticamente llega el dinero a tu cuenta y pues te lo mando o cada mes lo estás domiciliando de alguna forma a el pago de esos servicios, ¿no? Es lo mejor para ellos porque, imagínense, se ahorran temas de cobranza, etcétera. Eso mismo te puede pasar a ti. Y es que la mejor forma de ahorro tiene que ver con el preahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes asegurar estar siempre en esa misma sintonía? Automatizándolo, ¿no? Hay muchas maneras, hay muchos también tipos de cuentas que puedes ir aperturando. Mucho depende de la cantidad de dinero que vas a comenzar a retirar de tu ingreso mensual, quincenal, etcétera. Si tú, en el caso de que tus ingresos sean variables, yo te decía también la sesión pasada, bueno, empieza a hacer un promedio mensual y a partir de ese promedio empezar a tomar esa parte de dinero, ¿no? ¿Qué nos ayuda también eso a automatizar el ahorro, a cambiar el chip? ¿Cómo generalmente el ser humano opera? Y no es que esté, como les decía anteriormente, no es que esté bien, no es que esté mal, es reconocer y ser consciente cómo generalmente nuestros ancestros han trabajado o han operado como vemos normalmente que opera el mundo y entonces pues automáticamente ya lo hacemos así. ¿Cómo vamos a cambiar de mentalidad? ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, cuando te dan, por ejemplo, un escritorio, ¿no? Un espacio de 2 por 2, entonces tratas de utilizar todo el espacio disponible. O sea, que ya le pusiste tu libreta, que ya le pusiste tu computadora y lo utilizas, ¿no? Si te dan algo más grande, tratas también de ocupar el mayor espacio disponible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ganamos 100, pues nos ajustamos a 100, cuando ganamos 200 nos ajustamos a 200 y así vamos de alguna manera operando y acaparando todo el espacio, todo el dinero y todo el tiempo disponible. Como cambiamos el chip, ¿qué quiere decir? Oye, pues si yo gano 100, pero ya reservé 5 para el ahorro, pues yo sé que entonces, o tu mentalidad y el funcionamiento y cómo te estás ajustando es, no gano 100, gano 95. Aunque sabemos que ese 5 va para un objetivo más grande. Y tiene que ver mucho también con ese hábito, sobre todo porque hay 2 maneras, o sea, no hay de otra. Hay 2 formas de cumplir o cambiar esos hábitos hacia el logro de nuestras metas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? 1, cambiando nuestros paradigmas y creando esos hábitos que estamos generando. Y la otra es cuando tenemos un shock
¿no? Que nos hace cambiar de manera automática. Por ejemplo, una situación, generalmente es una situación de riesgo o es una situación en donde pues no es grata para nosotros. Y entonces es en ese momento cuando decimos tenemos que accionar de manera diferente porque si seguimos así nos puede pasar lo mismo o etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué permitir llegar a ese punto en donde tengamos que cambiar hasta que ya no haya de otra, ¿no? ¿Por qué no hacerlo gradual que también a nosotros pues se nos vuela un poco más fácil? Oye, Vicky, pero ¿qué pasa si pues no tengo en estos momentos la capacidad de ahorro? Yo te diría que la clave es empezar. Entonces, hablemos o retomemos esos hábitos que nos comentaba Marta. Yo creo que todos tenemos esa capacidad. Imagínate el día de hoy, ¿qué pasa si tú tienes tus no negociables, tal cual como decía Marta, ¿no? Tus no negociables puede ser tu pago de comida, tu pago de tus servicios principales, ¿no? Este tendría que ser uno más de tus no negociables. Y comienza con poco. O sea, comienza quitándote algo mínimo, quizás semanal, y te vas a sorprender cómo te puedes ir ajustando en cuestión de dinero cuando comienzas a hacerlo. Pero no te podría decir que lo vas a experimentar cuando ni siquiera lo has intentado. Entonces es bien importante hacerlo. Ahora, sí, mucho depende también a dónde vas a destinar el dinero, pero pues yo te decía que sí, varía mucho en cuestión del monto que quieras comenzar a destinar. Entonces, aquí lo principal es iniciar. Ahora, te decía yo, puse la imagen de las galletas porque tiene que ver mucho también con lo equiparo mucho cuando queremos cambiar de hábitos alimenticios. Pues yo digo, bueno, pues no compres galletas, porque si tienes galletas disponibles en tu casa, pues seguramente te las vas a comer. Entonces, es ir hacia ese sentido de incluso hacer consciente cada una de las decisiones que tomamos en el día a día. Esto nos va a permitir decir, bueno, ok, ¿cuál es mi objetivo final? ¿Cuál es mi meta, mi sueño más grande en estos momentos? Ojo, puede ir cambiando y se puede ir ajustando y está bien, porque al final pues también nosotros vamos teniendo otras metas, vamos creciendo, vamos teniendo otras experiencias de vida que nos van a ayudar, pero siempre estar consciente de ese es mi objetivo y eso te va a ayudar continuamente o día con día a lograr esas metas que te estás proponiendo. Algo clave, si ya identificaste tu factor late, también cada decisión que tomes de compra, recuerda que lo vas a traducir en ese cálculo de cuántas horas estás destinando tú en poder conseguir eso que quieres en este momento. Ahora, hablamos hablaba también Marta acerca del para qué. Ese para qué te va a ayudar mucho también cada vez que quieras hacer algún gasto nuevo, ¿no? De por qué o para qué quiero tener este objeto, por qué quiero, pues incluso hasta endeudarme con tal situación, ¿no? Y entonces yo te diría, hay de hecho una técnica de los 5 porqués que puedes equipararlo a los 5, que te lleva hacia el para qué, ¿no? O sea, esto lo quiero porque quiero tal, y si te vas hacia atrás, llegas hacia el fin último. Ese fin último te va a dar la respuesta en donde si ese fin último está orientado a tu meta o no, ¿ok? Entonces, el paso número 1, bueno, es automatizar tu ahorro. Como sugerencia, si tener obviamente muy bien cimentado tu presupuesto. Te voy a compartir en el chat, por medio del chat, un formato, me voy de aquí, un formato para que para que te pueda ayudar a hacer ese presupuesto, es decir, a ir ingresando todo lo que ganas y todo lo que gastas. Ese ya está formulado para que te empiece a dar también un resumen, pues incluso mensual. Te diría, que hay que me pregunta, oye, ¿ese es el único formato o es el más recomendable? Yo te diría, no, es una herramienta más que tú puedes tener
Sin embargo, si a ti te acomoda más el hecho de tener una libreta, con una libreta. Te voy a compartir ese formato en Excel, que es un Excel también muy sencillo de llevar, si es que te acomoda más ese formato. Y te voy a compartir también una aplicación en donde nos ayuda al tema de los ingresos y los gastos. ¿Y por qué es bien importante? Porque al final, si tú no sabes o no partimos de esa información, o sea, ¿qué porcentaje le podemos destinar a cada cosa? No se sabe. Y con eso entonces voy hacia el segundo punto del tema de las deudas. Déjame te lo comparto. Pues aquí lo ideal es tomar el formato que mejor tengas, más bien el que se te haga más fácil a ti de manejar. Sea libreta, sea Excel o sea aplicación. Entonces, ¿por qué queremos esto? Bueno, pues porque queremos bienestar financiero y el bienestar financiero al final se refiere al manejo y la capacidad de costear los productos y servicios que necesitamos y deseamos para cumplir esos objetivos, ¿no? Algunos indicadores que te pueden dar hacia si tienes bienestar financiero o no, pues están tus fuentes de ingreso, está tu planeación a futuro, está tu capacidad para afrontar planes personales, está tu capacidad de ahorro y también tu liquidez, qué tanto dinero está fluyendo día con día. ¿Y para qué? ¿No? O sea, la mayoría de las personas son, aquí pongo 4 elementos principales, no son los únicos, sin embargo, generalmente pues porque quieren viajar o porque quieren algo para su familia. También hay quien parte de su objetivo es ayudar a alguna asociación, crear alguna asociación o bien apoyar incluso dentro de su misma familia o amigos. Y también, pues el tema de estudiar es otro de los elementos que más llevan a las personas a buscar ese bienestar financiero. Busca nuevamente tu por qué, tu para qué, para que cada acción que hagas y que te estamos compartiendo, pues realmente haga sentido y sea de total sentido para ti. Entonces, los indicadores financieros ya los habíamos platicado y tienen que ver con el flujo de efectivo neto, y tu patrimonio neto, ¿no? Entonces, sí es necesario identificar los dos. Lo vas a identificar con el tema de ingresos y gastos. Todo ingresando esa información en estos formatos que te voy a compartir. Y este cálculo de patrimonio neto, sí quiero platicarte un poquito más acerca de para que lo puedas calcular de mejor manera. Entonces, aquí está. Tiene que ver con tu patrimonio, tu riqueza neta. Y recordemos, todos los activos es lo que tienes y podrías vender. Y todos tus pasivos es lo que debes. Es parte de tu patrimonio. Entonces, ¿qué se puede considerar como activo? Tus fuentes de ingresos, todas las que tengas. Es ideal incluso que cada vez se comiencen a buscar nuevas fuentes de ingreso. Trabajo, negocio, empresa u otros. Todas tus inversiones, ya sea también puede ser tu negocio, es decir, no estás operándolo, estás invirtiendo en él. Tus bienes raíces, todas tus inversiones en bolsa de valores, metales, propiedad intelectual, protección, etcétera. Tus posesiones también es parte de tu activo. Es tu vivienda, solamente si no la rentas y vives en ella. Es decir, la puedes vender y eso te genera liquidez. Automóvil, muebles, electrónicos, arte, antigüedades, joyería, seguros no vitalicios, etcétera. Todos esos son parte de tu patrimonio, de tu activo. Y tu activo líquido, que es tu cuenta de banco, también en otras instituciones que tengas tu dinero, instituciones financieras, que puedas tener acceso a ellos de forma inmediata o a corto plazo. Tu cartera, lo que tienes en tu cartera, tu caja fuerte, todo eso es un activo. También hay que considerar dentro del patrimonio, te decía, la parte de pasivos. ¿Y qué es un pasivo? Bueno, hay dos.
Están los garantizados y los que no son garantizados. Los pasivos garantizados son aquellos que también puedes incluso llegar a una negociación y recuperar ya sea parte de tu dinero o bien terminar con ese pasivo. ¿Qué pasa? Pues el crédito hipotecario, ¿no? Puede ser que llegue un momento en que vendas esa casa, aun cuando no la hayas terminado de pagar, liquidas esa deuda y te quedas con parte del dinero. Crédito automotriz, pues prácticamente lo mismo, sería regresar el carro o hacer alguna otra negociación. Préstamos con garantía y préstamos con empeño. Y los sin garantía son aquellos que hay que también tener muy en cuenta, y eso es parte de nuestro foco en cuanto a tenerlos muy bien identificados, porque son aquellas deudas o pasivos como las tarjetas de créditos y los préstamos personales, que pues no hay forma de decirle a la señorita del banco, mira, le prometo que me pasé unas vacaciones fenomenales, aquí están mis fotos, ¿qué puedo tener de regreso? Pues nada, ¿verdad? O sea, ya fue, ya es una deuda que se tiene. Entonces, vamos a estar identificando ese patrimonio neto que nos va a ayudar a decir, bueno, dónde estoy parado y qué puedo empezar a mejorar. Si tú comienzas a hacer ese registro y hacer el anualizado de cada uno de sobre todo de tus gastos, porque generalmente los ingresos los tenemos muy bien identificados, aunque hay ciertas cosas que quizá todavía conozco personas que no los tienen muy bien adaptados. Bueno, pues entonces es posible anualizarlos y sobre todo identificar esas fugas. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos financieros que podemos identificar al momento de hacer este control? Podemos identificar gastos hormiga, todo lo que son antojitos, café, golosinas. Si los anualizamos, identificamos muy bien, oye, no es lo que gasté hoy, es lo que gasto en todo un año en esto, y esto se traduce a que puedo yo invertirlo de mejor manera. Cigarros, taxis o Ubers innecesarios, suscripciones que no usas. Ahora es muy común que pues incluso con la huella del dedo ya podemos suscribirnos mensualmente. Hay veces que no sabemos ni en qué tantos estamos inscritos o suscritos. Las botellas de agua, ¿no? También no sabemos que si a cada rato, pues, oye, es mucho mejor tener un termo, una botella, llenarla en tu casa y pues salirte te ahorra muchísimo dinero. No ahorrar sistemáticamente también es un riesgo financiero, ya platicábamos hace un momento por qué. Las creencias limitantes es un riesgo financiero y deudas mayores al 30% de los ingresos. Entonces, ese es el segundo tema importante de hoy, identificar tus deudas y que esas deudas, sobre todo las que son sin garantía, no rebasen el 30% de tus ingresos, ¿no? Eso en general, que no rebasen tus 30% de tus ingresos, pero si sobre todo son la mayoría sin garantía, bueno, está todavía más preocupante. ¿Cuáles son los errores más comunes? Gastar más de lo que se gana, falta de sentido del ahorro, recuerda, el dinero estancado no sirve, pierde su valor, usar excesivamente las tarjetas de crédito, y mantenerse en una zona de confort, ¿no? Entonces, cuando hacemos consciente esto, pues sí, revolcamos muchas cosas, sin embargo, eso nos hace o nos ayuda a avanzar. Entonces, aquí, pues, te presento que tú identifiques sobre todo tu nivel de situación financiera. Si tú tienes más del 30% de tus ingresos, en deudas, bueno, es una deuda peligrosa. Si es menos del 30%, pero sigue existiendo deuda entre el 29 y el 10%, pues ya es una deuda manejable. Si ya comenzaste a sanear esta parte de deudas y ya pues estamos hablando de un 10% de deuda, bueno, ya estás dentro del saneamiento y recuperación. Si tienes deuda cero, estás en este punto cero. Este es otro nivel en donde como entra, sale, ¿no? O sea, no es que tengas deuda, sino que al final tus ingresos se equiparan a tus gastos. Si tienes un ahorro obligado, es decir, ya comenzaste, por lo menos ya comenzaste de 50 pesos semanales, de 20 pesos semanales, tú empiezas a identificar cuál sería ese monto que
consistentemente lo vas a hacer, y si lo automatizas, mejor. ¿Cuál sería ese ahorro voluntario? Ahora sí, si ya estás en la etapa de ahorro recurrente del 10% de tus ingresos, si ya empezaste a manejar un ahorro creciente del 20%, y si ya tienes un manejo de excedentes del más del 30%, este sería como tu nivel de ir hacia una abundancia financiera mayor. Siempre identificando, como nos decía Marta, en dónde, en qué punto estás bien. No quiere decir que el ahorro voluntario esté mal, o que el ahorro, o que tiene que ser a fuerzas el ahorro recurrente. Es hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, y eso te va a determinar que lo que estás trabajando, o sea, si estás trabajando para ello, no te va a pesar. Entonces, aquí las últimas recomendaciones, sobre todo si estás con deudas, hay un método que a mí me gusta proporcionar, que te ayuda mucho a empezar a reducir esa parte e ir cambiando entre deuda hacia fondo de abundancia. Entonces, primero hay que enlistar todas las deudas, de menor a mayor. Considera desde intereses y todo lo que está involucrado en esa deuda. Elimina gastos hormiga. Te va a ayudar mucho el tema del registro de ingresos y gastos. Desde hoy, comprometerte a no volver a pedir prestado, porque eso hunde más. Entonces vamos a enlistar las deudas, vamos a revisar los gastos a hormiga, y vamos a utilizar únicamente dinero en efectivo. Vamos a asignar un monto a gastar y respetarlo. Entonces, de eso va el presupuesto. Vamos a pagar a tiempo. Y aquí el método es comenzar a pagar un poco más a la deuda menor para que acabes con ella antes. Entonces, si hoy el nivel de deuda es alto, ok, no te pido que comiences con un fondo de abundancia, te pido que comiences con una lista de deudas, y ya ingresar, y ese poquito o mucho que vas a estar identificando como fondo de abundancia se va a ir hacia tu pago de deuda menor. Esto va a permitir que acabes con ella de manera anticipada, antes de lo que tú hubieras pensado, y también te da un sentido de logro, de, sí se puede, ¿no? Y empiezo con la primera, y empiezo con la segunda, y empiezo con la tercera, etcétera. Espero que no haya muchas. Y por último, ok, no tengo un nivel de deuda excesivo, pero ¿cómo? O sea, ya empiezo a identificar mis ingresos y mis gastos, y ahora, ¿cómo empiezo a utilizar mi presupuesto? Esto lo vamos a ver todavía más a detalle en la próxima sesión. Sin embargo, este es un primer panorama de cómo, mi recomendación de cómo podrías asignar tu presupuesto, ¿no? Y para que tú puedas identificar incluso dónde puedes reducirlo. Si eres una persona que no tienes dependientes económicos, este sería tu círculo, en donde vas a destinar 30% a tu gasto de vida. Entonces, identifica, si tu gasto de vida es más del 30%, ahí es donde puedes hacer ajustes. 30%, perdón, en deudas máximas, desde tarjetas, bienes inmuebles, todo, deudas máximas del 30%, ya lo platicamos anteriormente. 30% ahorro a corto, mediano y largo plazo. Tienes que destinar en diferentes etapas, sobre todo que el de corto plazo, pues tendrá mucho que ver con el fondo de abundancia. Aquí le dejé el fondo de emergencia, pero recuerda que estamos hablando del fondo de abundancia. Ahorra para tus metas familiares, viajes, universidad y tu retiro, que sería parte de tu largo plazo. Y el 10% con tu fondo de protección y bondad. A mí me gusta también mucho recomendarlo, porque es ese 10% que podemos destinar para, oye, donaciones. Si un familiar nos solicita apoyo, tú ya sabes, o sea, no es que esté mal hacerlo, pero sí también presupuestarlo. Y eso generalmente te da más abundancia. Acuérdate de lo que nos decía Marta: dar y recibir. Si tú tienes dependientes económicos, generalmente se va a ir tu presupuesto, tu gasto de vida es el 50%. ¿Por qué? Pues porque está aumentando, hay más personas involucradas en este gasto de vida, por lo tanto, aumenta. Y entonces, ¿en dónde le vamos a reducir? Las deudas siguen estando 30%, el ahorro ya va a ser menos. Entonces, por eso es bien importante. ¿En qué etapa de vida estás? Y si estás en una, o si conoces, si estás en una
o etapa de vida temprana o conoces personas en etapa de vida temprana, bueno, pues entre más ahorren al principio, les va a servir mucho a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya después nuestra capacidad de ahorro va a empezar a reducirse. De manera general, no quiere decir que tenga que ser tu caso, pero de manera general así va a ser. Vas a reducir tu ahorro y el 10% de fondo de protección y bondad se queda igual. Entonces, ese sería cómo puedes distribuir tu presupuesto. Y quiero terminar con la frase donde te comparto que el bienestar financiero se debe proyectar en el presente, pero también en el futuro. Por eso hablamos de decisiones anuales. Porque para que la persona pueda considerar un nivel de gasto adecuado en los ingresos y la capacidad y hábito de ahorro que le permitan proyectar un futuro inmediato y también a largo plazo, como el retiro, de manera adecuada. Esos serían los hábitos financieros saludables de los que te quería platicar hoy. No sé si tengas alguna duda, pregunta, algo que hayas identificado en estos días. Cualquier cosa, por favor, está el chat también disponible para resolución de estas pues, dudas que puedan surgir. Entonces, como cierre de esta, además de los hábitos que nos compartía Marta, pues recuerda estar ingresando de manera más formal ahora para pasarlo a presupuesto, revisar muy bien el formato que te voy a compartir, la aplicación también, y calcular tu patrimonio neto. Este es el punto de partida. Si tienes deudas, enlistar tus deudas para ir y enfocarte en cuál vamos a atacar primero. Pues listo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias Vicky y pues quedamos en una semana con mucha tarea de ambas partes, así que a trabajar para poder crear esa abundancia desde el interior. Gracias Vicky. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes.